Todos sabemos que en One Piece las frutas del diablo le otorgan poderes fantásticos a quienes las consuman, pero en ese mundo existen otros personajes que poseen poderes mágicos sin consumirlas. ¿Existe entonces la magia en One Piece? ¿En qué momento los Marines tienen permiso de dejar de usar el uniforme típico que llevan los soldados? ¿Cuántas transformaciones tiene Chopper? Estas fueron interrogantes que en su momento el fandom de One Piece le hizo a su autor Eiichiro Oda, y este les respondió en una sección específica de los tomos de su manga. A esta se le conoce como SBS, la cual además de revelar datos random de los personajes también contienen curiosidades sumamente jugosas que los fans de la historia deberían conocer. Y en esta oportunidad les mostraré todas las importantes que vimos en los SBS de los tomos 22, 23, 24 y 25. Así que sin darle más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y empecemos con el SBS número 22. ¿Cuántas transformaciones tiene Chopper? En aquel entonces alguien le preguntó a Oda por la cantidad de transformaciones que tenía Chopper, y este le respondió que 7. Entre ellas, las principales que puede hacer con los poderes de base de su fruta son 3, y estas son: la Walk Point o forma de caminata, que es literalmente su forma de reno de base; la Brain Point, que vendría siendo una de sus formas híbridas de reno humano. Como ven en la imagen, es la forma más frecuente que usa, ya que estando así se vuelve más inteligente. Y por último está la Heavy Point, que es su otra forma híbrida, solo que en este caso es grande y musculoso, y como es evidente, estando así se vuelve más fuerte. Estas 3 son las formas en las que su Akuma no Mi le permite transformarse. No obstante, con las Rumble Ball podría realizar otras 4 transformaciones que le otorgan más capacidades, o al menos en aquel entonces, ya que después de que se publicó el tomo en que se respondiera esta pregunta, Chopper reveló una transformación más y posteriormente aprendió otra, y esas son la Monster Point y la Kung Fu Point respectivamente. Ojalá volviera el Chopper que peleaba con distintos estilos de combate, y ya no eres como antes, reno asqueroso. ¿Por qué no se le ve la ropa interior a los personajes que llevan minifalda cuando pegan saltos? ¿Y de qué colores las tienen? Ok, más que comentar lo que respondió Oda al respecto, que de hecho fue algo igual de pajero que la pregunta en sí misma, pongo esta vaina aquí para que vean el tipo de pendejadas que se ahorran de leer viendo esta serie de videos en donde resumo los SBS. Dicho esto, también debo comentarles que la razón por la cual en este video hay 4 resumidos y no 3 como de costumbre es porque en este en específico solo había una pregunta interesante, y fue la anterior. Ahora bien, este SBS se encuentra en el tomo número 22, el cual abre con el capítulo 196, en donde Crocodile invade el palacio de Alubarna, ya saben, donde viven los reyes de Arabasta, y cierra con el capítulo 205, donde vemos a Luffy y a Crocodile pelear en su último round en el subterráneo de la ciudad. Como dato curioso, si juntan las portadas de este tomo junto con la del anterior, hacen una imagen genial en donde los Mugiwara están contra los de Baroque Works. Dicho esto, pasemos al siguiente tomo. Miss Golden Week es una usuaria de Akuma no Mi. Creo que esta es una cosa que dimos por hecho en su momento, y se trata de que pensábamos que la niña que pintaba en Little Garden se había comido una fruta del diablo. Como recordarán, esta podía controlar el resto de personajes cuando les pintaba con según qué colores. Esta habilidad, al ser tan rara, podría asociarse con una de Akuma no Mi, pero la realidad es que no tiene nada que ver. Miss Golden Week no es una usuaria, pero entonces, ¿cómo rayos es capaz de controlar a las personas con pintura? ¿Es una clase de magia? ¿Acaso en One Piece existen magos? Y bueno, lo primero es aclarar que la habilidad de la ex miembro de Baroque Works proviene de la hipnosis. De alguna manera, esta es capaz de sugestionar a los personajes que pinta, haciendo que actúen según el color en el que los pinte. Esto, por muy raro que parezca, no tiene nada que ver con la magia, al menos en el mundo de One Piece, ya que en el mundo real sí que sería algo impensable. Dicho esto, ahora respondiendo a la pregunta de si existe o no la magia, la verdad es que esto ha sido algo muy ambiguo dentro de la historia, puesto que existen personajes que poseen poderes que escapan de la normalidad dentro de ese mundo, como Django, que hipnotiza gracias a haberse comido un hongo que le dio esos poderes. También está Madame Charlie, ya saben, la vidente de la isla Gyojin que puede ver el futuro, y el propio Hawkins, que también hace lo mismo pero con sus cartas. Ninguna de esas habilidades proviene de alguna fruta del diablo, por lo que yo diría que es muy posible que sí exista la magia en One Piece, aunque esta sea muy poco común. Y antes de continuar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago. Y suscríbanse también para que no se pierdan el resto de videos que subo. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién es esa tal Keimi?
A lo largo del tomo respectivo a este SBS se desarrolló una mini historia en las portadas de los capítulos. En ella se nos introdujo al personaje de Keimi, la sirena que posteriormente vimos en el arco de Shabondi y de la isla Gyojin. El tema es que para el punto de la historia en el que estaban en aquel entonces nunca se había visto una sirena, ya que recordemos que en ese momento iban por Arabasta apenas, por lo que podríamos decir que esta especie se introdujo en una mini historia de portada. Y debido a esto muchas dudas surgieron, siendo la que corresponde a esta pregunta la relación que existe entre sirenas y gyojins. Oda respondió que habían varias diferencias entre ambas razas, siendo la principal el hecho de que las sirenas tienen la mitad inferior de su cuerpo como si fueran animales marinos, y que los gyojin por su parte son más como una mezcla entre humanos y peces. Dicho esto, aprovecho para comentarles que tengo un video donde explico esto de forma mucho más detallada, y donde también les comento todo acerca de ambas razas. Se los dejaré por aquí arribita por si les interesa. Ahora bien, continuemos con el video. Y estas serían las únicas dos preguntas interesantes que se encontraban en el SBS del tomo número 23, el cual abre con el capítulo 206, en donde vemos a los Mugiwara intentar detener el conteo regresivo de la bomba que escondió Crocodile en Alubarna, y cierra con el capítulo 216, donde vemos la mítica despedida entre Vivi y los sombreros de paja. Con esto finaliza oficialmente el arco de Arabasta, y dicho esto, pasemos al siguiente tomo. ¿Por qué algunos marines se visten distinto? Esta es una pregunta bastante interesante que yo personalmente nunca me había hecho. Y es que ciertamente dentro de la marina existen muchos integrantes que visten como les da la gana, pero Oda nos explica al responder que esto depende de los rangos que tengan. Y es que cuando un marine asciende a sargento, este puede utilizar prendas personales, aunque Django y Full Body son excepciones puesto que visten como quieren y no han llegado a ese puesto. Pero también se debe tener en cuenta que a pesar de tener libertad para vestirse llegados a ese rango, estos no deben parecer piratas. Y como dato curioso, es a partir del puesto de teniente comandante cuando les otorgan la capa que lleva escrito justicia en japonés. Ya saben, la típica que vemos en los almirantes, por ejemplo. ¿Por qué no se rompe la ropa de Miss Doublefinger? El que hizo esta pregunta se refería a que cuando Miss Doublefinger, la agente de Baroque Works a la que se enfrentó Nami, activa los poderes de su fruta, que son básicamente sacar pinchos de su cuerpo, estos no rompen la ropa que recubre la parte del cuerpo en donde salen, por lo que la persona en cuestión se cuestionó la razón de que esto no sucediera. Oda por su parte le responde que los pinchos no rompen la ropa de Miss Doublefinger porque esto sería algo muy explícito, puesto que al activarla en cualquier pelea terminaría quedándose prácticamente desnuda tarde o temprano. Y esto me parece gracioso porque a pesar de que entiendo las razones que nos da, Oda lo dice como si fuera inevitable que los pinchos salieran de esos lugares que ustedes y yo sabemos que él no debería dibujar, pero supongo que para él sería imposible no hacerlo. Además, todo esto es aún más irónico si tomamos en cuenta que a lo largo de los años el manga de One Piece ha ido teniendo cada vez más fanservice, pero bueno, el joven Oda de aquel entonces no sabía que en el futuro permitiría que floreciera su instinto de pajero. Pero más allá de todo esto, es bueno tener en cuenta que Oda adapta la funcionalidad de las frutas del diablo a lo que se puede permitir dibujar, es decir, se permite libertades al momento de aplicar los efectos de las frutas según sea el caso, siendo este en particular el no dibujar a una personaje prácticamente desnuda, a pesar de que a priori esto no sea realista dentro de su historia. Y bueno gente, estas fueron las únicas preguntas que valían la pena en el SBS del tomo número 24, el cual abre en el capítulo 217, donde vemos ya a Nico Robin a bordo del Going Merry, y cierra con el capítulo 226, en donde vemos a los Mugiwara investigar acerca de la Isla del Cielo. Todo este tomo corresponde al arco de Haya. Dicho esto, pasemos al siguiente y último tomo del video. ¿Qué te parece si Robin cumple años él? A diferencia de la mayoría de los Mugiwara, la fecha de cumpleaños de Nico Robin fue asignada por un fan. Bueno, no es como si hubiera llegado la persona en cuestión y le ordenara a Oda que lo hiciera. Más bien fue una sugerencia. Esta persona le preguntó si el 6 de febrero sería una buena fecha para el cumple de Robin. Y a Oda le gustó, ya que el mes de febrero es el número 2 del año. Y el 2 en japonés se pronuncia como Ni, primera sílaba de Nico. Y en el caso del día 6, dicho número se pronuncia como Roku, siendo la primera sílaba Ro, que es la misma del nombre de Robin. Como dato curioso, las fechas de nacimiento de Chopper y Vivi también fueron sugeridas por un fan. Eso lo aclaro en el video resumen que le hice a los SBS 16, 17 y 18 que te dejaré por aquí, mientras que los cumpleaños de los miembros provenientes del East Blue fueron decididos por el propio Oda.
¿Por qué Zoro cambia de lugar las vainas de sus espadas? Esta pregunta viene debido a que por lo general Zoro siempre llevaba las vainas de sus espadas en el lado derecho de su cintura, pero en el capítulo 194, cuando pelea con Mr. 1, se las cambió de lugar. Oda aquí admitió que se equivocó, ya que en todo el capítulo este dibujó las vainas de sus espadas en el lugar equivocado, y es que en el resto de la historia sí que podemos ver a Zoro con sus vainas en su lado derecho del cuerpo, aunque esto solo se aprecia bien si le vemos de espaldas, ya que si le vemos de frente estas cosas estarán en el lado izquierdo de la página, pero ya eso depende de la perspectiva. Lo que sí es un hecho es que las vainas siempre deben estar del lado de la mano derecha del espadachín. Y bueno gente, estas serían las preguntas interesantes del SBS respectivo al tomo número 25 de One Piece, el cual abre con el capítulo 227, donde los Mugiwara se encuentran a Mont Blanc Cricket, el descendiente de Mont Blanc Noland, que se dedicaba a buscar tesoros en el mar, y cierra en el capítulo 236, en donde vemos a los Mugiwara tomar la Knock Upstream y subir por los cielos hacia Skypiea, siendo el siguiente, que corresponde al tomo número 26, el inicio del arco de la Isla del Cielo, pero de eso hablaremos en otro video. Si les gustó les recuerdo que pueden dejarme un buen like y suscribirse al canal, con eso me apoyan muchísimo y así no se perderán los siguientes que suba. Por aquí les dejaré más resúmenes de los SBS que he hecho. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.